Oh Dios, pastor eterno, que conduces tu rebaño con solicitud paternal, da a tu iglesia un pastor agradable a ti por la santidad de vida, vigilante y solícito en el cuidado de tu pueblo. Lectio Sancti Evangelii. E così rappresenta Cristo in terra. Todo papa sigue encarnando a Pedro y su misión, y de esa manera representa a Cristo en la tierra. Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo y atormentado. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Son las 7 de la mañana, 18 minutos en Colombia, las 2 de la tarde, 18 minutos aquí en el Vaticano. Margarita, estamos de regreso en este cubrimiento especial que nos ha llevado hoy a acompañarlos y que ustedes nos acompañen, nuestros queridos televidentes, desde las 2:45 de la madrugada en el comienzo de este día crucial, el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, un cónclave que va a ser histórico, el más numeroso, el más internacional de la historia y que arrancó con una misa solemne en la Basílica de San Pedro, Margarita, y que dio la largada ya a estos rituales propios de esta congregación, de esta reunión. No es la congregación, es la reunión que van a tener bajo llave en la Capilla Sixtina en solo unas horas. Sí, señor, estamos exactamente a 1 hora y media del inicio de las actividades de la tarde. En este momento los cardenales se encuentran en la residencia de Santa Marta, donde se están hospedando, como les hemos contado ya, incomunicados del mundo exterior. Y exactamente en 1 hora y media, cuando aquí sean las 3:45 de la tarde, se van a reunir de nuevo para partir hacia la Capilla Paulina. Ahí van a esperar para empezar a las 4:30 de la tarde, hora de Roma, el famoso desfile, la famosa procesión hacia la Capilla Sixtina, y procederán después de una serie de juramentos y de una serie de ritos de apertura que son muy bonitos, además, que son milenarios, sí, en los cuales, entre otras cosas, invocan a todo el santoral de la Iglesia Católica para que los acompañe en este momento decisivo. Entonces proceden a hacer un juramento de lealtad, un juramento en el cual prometen votar con lo mejor de su juicio, precisamente ante el juicio de Miguel Ángel, el famoso fresco, el juicio final, y luego sí procederán a la primera votación de la tarde, una única votación que tiene lugar en esta primera jornada. Sí, señora, de eso les estaremos hablando en vivo en un rato aquí con ustedes, incluso después de la primera edición de Noticias Caracol. Estaremos llevándoles a ustedes el paso a paso de esa procesión y de ese bellísimo rito de ingreso a la Capilla Sixtina para el cónclave. Pero Margarita y televidentes, hablemos de lo ocurrido esta mañana, esta madrugada de Colombia, esa misa solemne que encabezó el decano del Colegio Cardenalicio y que se convirtió no solo en la largada, sino también en la misa donde hubo puntadas hacia dónde va la iglesia en la elección de su máximo jerarca. La Iglesia Universal se reunió en la Basílica de San Pedro para que el Espíritu Santo ilumine a los 133 cardenales que tienen la misión de elegir al sucesor de Pedro, al representante de Jesús en la tierra. A las 3 en punto de la mañana, hora Colombia, entraron a la basílica acompañados por el cántico de los coros y las oraciones de decenas de fieles y religiosos que acudieron al templo. Después hizo su ingreso el cardenal Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, que si bien no participara en el cónclave, tenía el desafiante encargo de oficiar la misa para bendecir y pedir los dones del Espíritu Santo. Deus, qui pastor eternus
Oh Dios, pastor eterno, que conduces tu rebaño con solicitud paternal, da a tu iglesia un pastor agradable a ti por la santidad de vida, vigilante y solícito en el cuidado de tu pueblo. Fue una misa tradicional al estilo del Vaticano, cargada de cánticos y oraciones en todos los idiomas como representación de la Iglesia Universal. Llegó el momento del Evangelio, que hoy hizo referencia al nuevo mandamiento que envió Dios a la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Después del Evangelio vino la homilía del cardenal Battista, cargada de mensajes para los electores del nuevo Papa. L'elezione di un nuovo Papa non è un semplice avvicendarsi di persone. La elección del nuevo Papa no es una simple sucesión de personas, sino que es siempre el apóstol Pedro que regresa. Rezar invocando al Espíritu Santo es la única actitud justa y necesaria, mientras los cardenales electores se preparan a un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial. Y a una decisión de gran importancia, un acto humano por el cual se debe abandonar cualquier consideración personal. Y tener en la mente y en el corazón solo al Dios de Jesucristo y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Pero también para la humanidad y la sociedad. Recemos para que Dios conceda a la Iglesia el Papa que mejor sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual, caracterizada por un gran progreso tecnológico, pero que tiende a olvidarse de Dios. El mundo de hoy espera mucho de la Iglesia para la tutela de esos valores fundamentales humanos y espirituales, sin los cuales la convivencia humana no será mejor ni portará de bien para las generaciones futuras. Resaltando de esta manera el gran reto que tienen los cardenales que elegirán al sucesor de Pedro en un momento convulsionado para la humanidad. Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa, que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo y atormentado. Y es que la homilía también sirvió para caracterizar al Papa, que no solo necesita la humanidad, sino también la Iglesia. También es fuerte la llamada a mantener la unidad de la Iglesia en la senda trazada por Cristo a los apóstoles. La unidad de la Iglesia es querida por Cristo, una unidad que no significa uniformidad, sino una firme y profunda comunión en la diversidad, siempre que se mantenga en plena fidelidad al Evangelio. Después de los mensajes vinieron las oraciones, algunas de ellas incluso leídas en chino. En desarrollo de la ceremonia llegó la consagración y el alimento a través de la comunión. Fue una Eucaristía solemne que invocó la presencia del Espíritu Santo para el inicio del cónclave, para que sea Él quien marque el destino del que se convertirá en el nuevo Papa. (7:25 de la mañana en Colombia, 2:25 de la tarde aquí en el Vaticano. El Papa Juan Pablo II, Margarita y televidentes, dispuso específicamente que la votación del cónclave se celebre en la Capilla Sixtina, y abro comillas, para facilitar a los electores la preparación de los ánimos para acoger las mociones interiores del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo se hace el cónclave, esta reunión bajo llave para elegir Papa de los cardenales allí en la Capilla Sixtina? Juan Roberto, la primera vez que el cónclave se llevó a cabo en la Sixtina fue en el año 1492, o sea, más o menos en la época del descubrimiento de América. Luego se llevó a cabo en otros lugares, por ejemplo en Venecia, en el Palacio Quirinal, en Roma, por ejemplo también, que es ahora la residencia del presidente de la República y la sede del gobierno. Pero desde 1878
se realiza en forma permanente en la Capilla Sixtina. Una capilla que encierra toda una tradición, no solamente católica, sino también de lo que pasó en esta nación y en esta zona de Europa hace ya bastantes siglos. Hablemos del cónclave, Nicolás, volvemos con usted para explicar a nuestros televidentes lo que allí va a pasar en ese lugar, en la Capilla Sixtina, a partir de esta tarde. Las etapas y los momentos cumbres, claves del cónclave, Nico. Mire, Juan Roberto, durante el cónclave que se va a realizar en la Capilla Sixtina solo pueden ingresar los 133 cardenales electores, es decir, aquellos prelados que tienen menos de 80 años. Antes de iniciar la primera votación, los 133 cardenales entran en procesión a la Capilla Sixtina, donde hacen un juramento, prometen guardar silencio absoluto y secreto de lo que suceda durante estas jornadas de votación. Incluso prometen no transmitir información y votar con libertad de conciencia. Después, los cardenales se van a sentar en escritorios alineados contra la pared. Cada uno va a recibir una papeleta donde va a escribir el nombre de su candidato, lo dobla y lo va a entregar en forma ritual a los 3 cardenales escrutadores que van a estar en la Capilla Sixtina. Hay que recordar lo siguiente: solo se pueden realizar 4 votaciones por día, es decir, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Ahora, para ser elegido papa se necesitan 89 votos, es decir, 2/3 del total de los cardenales que van a participar, que como les contamos son 133 prelados. Ahora, si nadie alcanza los votos, se queman las papeletas y es aquí cuando los feligreses van a poder observar que el humo negro sale por la chimenea de la Capilla Sixtina. Cuando uno de ellos obtenga los 89 votos, se convierte oficialmente en el nuevo papa, elige un nombre, se dirige a la capilla o al Salón de las Lágrimas, donde escoge su nombre que va a marcar el pontificado. Es en este momento cuando sale el humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina, Juan Roberto y Margarita. Nicolás, estamos viendo aquí este libro, lo hemos reseñado desde hace varios días, maravilloso, de nuestro colega y compañero de Noticias Caracol, Javier Martínez Brocal, que es residente aquí en Roma, es uno de los periodistas que más sabe del tema del Vaticano. El libro se llama Cónclave, casi nada, las reglas para elegir al próximo Papa, y tiene algunos datos interesantes, Margarita y televidentes, para hablar sobre esa Capilla Sixtina y sobre estos pasos del cónclave que mencionaba Nicolás. Entre otras cosas, ¿quién prepara la Capilla Sixtina y sobre todo qué dimensiones tiene esa Capilla Sixtina que va a acoger a los cardenales? Pues Juan Roberto, la Capilla Sixtina la prepara personal de confianza del Vaticano, los que han estado trabajando a lo largo de estos días, que hemos visto en imágenes que ha facilitado la Santa Sede. Tiene que ser personal de enorme confianza, porque claro, imagínense, ellos tienen acceso al recinto que pronto estará cerrado, y el recinto que es susceptible de tantas posibilidades de espionaje hoy en día con todos los adelantos tecnológicos. Así que personal técnico, la Capilla Sixtina es pequeña, es un recinto que mide 40 metros de largo por 13 de ancho, es rectangular, lo que sí es que es muy alta, tiene 20 metros de altura y claro, esa altura le da una gran ceremonialidad, porque como está pintada toda al fresco. El juicio final. Entonces porque además no solo tiene frescos de Miguel Ángel, tiene frescos de varios de los maestros del arte italiano en la parte de abajo, y Miguel Ángel se encargó del techo, en donde hizo los frescos de la creación, y de la pared frontal, en donde pintó el juicio final. Entonces es un lugar muy bonito, que además tiene condiciones físicas que son muy favorables al cónclave, y es que, por ejemplo, no tiene ventanas, es un recinto, es un rectángulo técnicamente cerrado, lo que tiene son unas entradas de luz en la parte muy alta, pero es un lugar sin ventanas, que lo hacen también muy digamos, apropiado para la realización de esto. Lo otro es que no tiene acceso desde el exterior, no es como cualquier otra capilla que tiene acceso a la calle, ¿no? Se entra a la Capilla Sixtina desde el interior del Palacio Apostólico. Entonces todas estas condiciones la convierten en un espacio ideal, al que se le sumaba aquella condición que reseñaba muy bien Juan Pablo II, y es que los frescos le recuerdan a los cardenales que todos compareceremos al juicio final. Y responderemos por nuestros actos y por nuestras decisiones. 7:30 minutos. A propósito, y en medio de esas refacciones, de haberlo aislado, de haberlo cerrado, porque es uno de los lugares, a pesar de su tamaño no tan grande, uno de los más visitados del mundo aquí en el Vaticano, por miles de turistas de todo el planeta. Una de las refacciones más importantes fue la de la estufa
que se acondicionó para quemar las papeletas y también para producir el humo, ya sea negro si no hay elección o blanco si los cardenales han elegido papa. Cuando el mundo mira al Vaticano esperando una señal divina, el epicentro de esa expectativa no es ni una cruz ni un altar, sino una estufa. Sí, una estufa negra de hierro fundido conectada a una chimenea que sobresale del techo de la Capilla Sixtina. De ahí emerge uno de los símbolos más poderosos del catolicismo, el humo blanco o negro que indica el resultado del cónclave, la elección del nuevo Papa. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. La estufa, que parece sacada de un museo, es una vieja estructura cilíndrica hecha de hierro que ha sido testigo silencioso de las decisiones más trascendentales de los cardenales de la Iglesia Católica. La tradición de quemar las papeletas para dar la señal al mundo de que hay un nuevo papa comenzó en 1903 durante el cónclave que eligió a Pío X. Antes de eso simplemente se abría una ventana o se hacía sonar una campana para anunciar el resultado, pero en un mundo cada vez más atento a la imagen, el Vaticano decidió crear un ritual visual que pudiera ser visto incluso desde la plaza de San Pedro. En la actualidad se utilizan dos estufas conectadas a una misma chimenea, una para quemar las papeletas y otra más moderna encargada de liberar los químicos que generan el color del humo. El negro indica que no hay papa, el blanco que sí lo hay, pero no siempre fue tan claro. El humo negro se consigue quemando las papeletas con una mezcla de productos como perclorato de potasio, antraceno y azufre. El humo blanco, en cambio, proviene de una mezcla diferente que incluye clorato de potasio, lactosa y resina de pino. Todo esto controlado con precisión por expertos del Vaticano, quienes vigilan que la señal sea visible al mundo. Y aunque parece algo simple, esta alquimia eclesiástica tuvo sus tropiezos. En el cónclave de 1958 el humo salió gris y dejó al mundo confundido durante varias horas. En 2005, cuando se eligió a Benedicto XVI, el humo blanco fue tan tenue que muchos creyeron que aún no había papa. Desde entonces se reforzó la mezcla química y se introdujeron luces blancas o rojas dentro de la chimenea como refuerzo visual. Pero esta estufa no siempre está en el mismo lugar. Cada cónclave es desmontada y guardada. No está fija ni permanece en la Capilla Sixtina. El diseño actual de la doble estufa fue introducido por primera vez en el año 2005. Para evitar accidentes o errores, un equipo de bomberos del Vaticano se encarga de supervisar toda la instalación de la chimenea y sus mecanismos de ventilación. En algunos cónclaves del pasado se agregaba paja húmeda para oscurecer el humo, pero eso también generaba más confusión entre los espectadores que esperaban el anuncio del nuevo Papa. Hoy, en plena era digital, donde todo se anuncia por redes sociales y comunicados virtuales, el Vaticano sigue aferrado a ese gesto antiguo, místico y sin duda muy atractivo que convierte al humo en una metáfora viviente. De la oscuridad de la espera a la claridad del anuncio. Mientras haya humo, hay esperanza, y mientras haya estufa, hay historia en el Vaticano. Tiene razón Manuel Jáuregui, mientras haya humo hay esperanza. Eso es lo que todos los fieles, no solo los que están apostados aquí en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, cerca de la Basílica, sino en todo el mundo, pues tienen esa fe puesta en que muy pronto se va a conocer quién será el nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Sigamos hablando de la Capilla Sixtina porque ese lugar tan pequeño, Margarita y televidentes, se convierte en el, repito, en el más observado en el mundo en este momento, porque allí se va a tomar esa trascendental decisión de la elección del nuevo Papa. Y hay otro lugar, hablaba Manuel en su nota de las estufas, ya hablamos del salón principal donde va a ser, digamos, la votación, pero bien vale la pena hablar de un lugar del que hemos oído en los últimos días, que es la famosa Sala de las Lágrimas. Sí. ¿En qué consiste y cuál es su función? Pues Juan Roberto, es otra de las ventajas de la Capilla Sixtina, que está conectada a otras estancias. La estancia de las lágrimas tiene, digamos, un valor sentimental, porque se supone que ahí el recién elegido Papa pasa sus primeros momentos de soledad, es el lugar en donde asimila la decisión, las consecuencias de la decisión de la que acaba de ser cobijado. Para su vida y para el futuro de la Iglesia. Es el momento en el que realmente él se inviste en forma individual y personal de lo que viene para el futuro. Y entonces dice la leyenda
que algunos papas pues han derramado algunas lágrimas. Pues esa es la sala de las lágrimas, donde incluso hay las prendas que va a vestir en diferentes tallas, por supuesto, dependiendo del elegido, y eso es lo que hay allí, en ese salón del que les contamos a continuación. Es un cuarto pequeño, discreto, casi oculto tras una puerta en la Capilla Sixtina, pero su importancia es inmensa. Se le conoce como la Sala de las Lágrimas y es el lugar al que entra completamente solo el cardenal que acaba de ser elegido papa. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. La sala recibe su nombre por las emociones que ahí se desbordan. Muchos pontífices, al comprender el inmenso peso espiritual y humano del cargo, no han podido evitar llorar en ese momento de soledad. Es un espacio íntimo y simbólico, restaurado en el siglo XX para ofrecer al nuevo Papa un momento de recogimiento, antes de salir al mundo como líder de más de 1.000 millones de católicos. En ese cuarto, sobre una mesa y dentro de varios armarios, se encuentran 3 sotanas blancas de diferentes tallas, especialmente para ese momento. Representan la pureza y la santidad del nuevo pontífice. El fajín blanco con bordes dorados que ciñe la cintura, simbolizando el compromiso de obediencia y servicio. La estola papal de color rojo con bordados dorados que se coloca sobre los hombros es uno de los símbolos más antiguos del ministerio sacerdotal. 3 albas, túnicas blancas de lino que se visten como ropa interior litúrgica, simbolizan la limpieza del alma y la nueva vida en Cristo. Una casulla corta de color rojo vino, que remite al sacrificio y la entrega, es la vestidura principal usada durante la misa. Un pectoral, la cruz que cuelga sobre el pecho del nuevo Papa, distintivo de los obispos, que lo une simbólicamente al sufrimiento de Cristo. Zapatos nuevos puestos en 7 cajas blancas, símbolo de un nuevo caminar al servicio de la Iglesia. Un pañuelo blanco que suele acompañarlo al momento de su salida, quizá para secar las lágrimas que dan nombre a este lugar. En ese espacio de silencio, el nuevo Papa se despoja de su sotana roja de cardenal para revestirse con estas vestiduras. En 2013 fue allí donde el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio pidió unos minutos a solas. Aunque no se sabe si lloró, se conoce que rechazó algunos ornamentos y pidió que le ajustaran la sotana más sencilla. Esa humildad se hizo visible minutos después, cuando apareció por primera vez en el balcón como el Papa Francisco. Fratelli e sorelle, buonasera. Cada vez que el humo blanco asciende desde la chimenea de la Capilla Sixtina, el mundo sabe que un nuevo Papa ha sido elegido. Y en ese instante, un hombre solo, en la Sala de las Lágrimas, enfrenta su fe, su debilidad y su nuevo destino como Papa. 7 de la mañana, 39 minutos en Colombia, 2 de la tarde, 39 minutos en Ciudad del Vaticano. Hay más de 5.000 periodistas, Margarita, acreditados aquí en la Santa Sede y ya han llegado para cubrir este cónclave. Este tal vez es el otro elemento clave y es la atención mundial que ha despertado la elección del nuevo Papa. Sí, ya pues obviamente hoy es un día que aglutina la atención porque pues han sido jornadas largas de espera con la realización de las congregaciones generales, momentos de expectativa, pero en realidad hoy es el momento en el que prácticamente todos los periodistas que han venido a este lugar están informando en directo sobre lo que ocurre. De todos los continentes, ¿no? Sí. Sobre todo por lo internacional que es ese cónclave, pues también así es de internacional la presencia de la prensa. Hablábamos de lo protocolario, hablemos ahora de lo político y de la vaticanología, porque hemos hablado en los últimos días, por supuesto, y es de lo que se habla aquí en el Vaticano, en todos los rincones, es quién va a ser el elegido, y hay apuestas, hay especulaciones, hay gente que dice yo estoy dateado y me contaron esto, hay vaticanólogos que todos los que entre más expertos son dicen no tenemos ni idea. Pero hay una cantidad de personajes que bien, hoy vale la pena, Nico, volver a recordar los que más suenan como los posibles
papables, como son conocidos a los más opcionados para convertirse en máximo jerarca de la Iglesia Católica. Nicolás. Juan Roberto, la lista es bien larga y vamos a empezar por Pietro Parolin, quien con 70 años fue secretario de Estado durante casi todo el pontificado del Papa Francisco, por su amplia experiencia diplomática y lograr acercamientos con la Santa Sede de China, por ejemplo, para nombrar obispos. Es conocedor de los conflictos en Medio Oriente y Latinoamérica porque fue nuncio apostólico de Venezuela. Ahora, otro cardenal que suena con fuerza es Matteo Zuppi, tiene 69 años y es un experto diplomático que tiene una experiencia de más de 30 años en mediaciones políticas en el extranjero. También fue el enviado especial del Papa Francisco para la paz en Ucrania y es el actual arzobispo de Bolonia. En la lista de papables continúa Mario Grech, es un religioso de Malta que tuvo un rol clave en el sínodo convocado por Jorge Mario Bergoglio sobre el futuro de la Iglesia Católica, donde, por ejemplo, fue el secretario general de la Asamblea de Obispos, pero también tomó decisiones importantes para que las mujeres se acercaran a la curia romana, por ejemplo, que pudieran comulgar los divorciados o incluso las decisiones que se presentaron para la comunidad LGTBIQ+, buscando siempre una iglesia más abierta. Ahora, hablemos de los conservadores porque la línea se divide, pero primero vamos con Luis Antonio Tagle, quien es de Filipinas y tiene 67 años, fue nombrado como cardenal en el año 2012 por Benedicto XVI y es conocido por abogar en causas como la defensa de los migrantes y marginados pobres. Algunos incluso lo llaman como el Francisco asiático. Sin embargo, ha sido cuestionado, así como Pietro Parolin, por una organización que recopila casos de abusos dentro de la Iglesia por no hacer lo suficiente para enfrentar este flagelo. De otro lado, en la lista de papables está Peter Turkson, quien con 76 años es uno de los cardenales africanos más influyentes y su nombre suena como el primer pontífice negro que puede tener la Iglesia Católica. Domina 6 idiomas y en más de una ocasión en el Foro Económico Mundial de Davos pues ha presentado algunos discursos. También otro que suena es Pierbattista Piazzaballa, un italiano conocedor de la situación en Medio Oriente. En septiembre del 2023 se convirtió en el primer patriarca latino en Jerusalén y sus continuos llamados de paz lo han convertido en una opción fuerte para llegar al trono de Pedro en el Vaticano. Otro candidato es Raymond Burke, de 76 años, ejerció como obispo y arzobispo en distintas diócesis de los Estados Unidos y ha tenido una postura siempre firme en temas morales y doctrinales, así como defender la liturgia tradicional. Es para algunos el referente de la ala conservadora. Los ojos además están puestos en Peter Erdo, habla 7 idiomas y se le reconoce por su conocimiento teológico y la apertura que ha tenido con otras religiones, incluso religiosos ortodoxos y otras congregaciones. Pero Juan Roberto, hay que señalar algo con esta larga lista que hemos mencionado y muy seguramente está en el libro que usted tiene de Javier Martínez Brocal. Muchos cardenales ingresan a la Capilla Sixtina siendo papas, pero salen siendo cardenales. Esa es la frase de batalla de los que saben aquí en el Vaticano sobre cónclaves. Dicen que los que entran como papas salen como cardenales, es decir, los grandes favoritos por lo general no terminan siendo elegidos, salvo algunas excepciones, como en su momento ocurrió con Joseph Ratzinger, que se convirtió Ratzinger en Benedicto XVI. Pero hay otra lista, Margarita, que son los que al comienzo no sonaban tanto como papables, pero que luego de las reuniones de las congregaciones generales de los cardenales empezaron a hablar, empezaron a exponer sus tesis sobre la Iglesia Católica y empezaron a ganar a simpatizantes. Sí, Juan Roberto, porque como les hemos venido explicando, una de las particularidades de este cónclave es que hay muchas figuras nuevas, muchas personas que están, muchos electores que están viniendo por primera vez a participar en un cónclave, entonces no se conocen entre ellos y con las intervenciones en las congregaciones generales sobre los diversos temas que se debaten, suelen atraer la atención de su auditorio, de quienes los están escuchando, de sus colegas, y entonces dicen quién es este personaje, de dónde viene, intentan conocerlo más. Y ese fue el fenómeno de Bergoglio en el cónclave pasado, que aunque pues por supuesto no era un desconocido porque pues era un cardenal ya de larga data y había tenido algunos votos en el cónclave anterior que eligió a Joseph Ratzinger, sí fue una intervención de Bergoglio en las congregaciones generales la que realmente lo catapultó como la persona que podría convertirse en papa. Está documentado no solo por él en su autobiografía, sino también por otras personas, que el hecho de que intervino y llamó la atención ya en ese momento
sobre los asuntos de la sinodalidad, de las periferias geográficas y existenciales y otras cosas que fueron fundamentales luego en su pontificado. En ese momento llamó la atención de la Iglesia, las intervenciones en las congregaciones. Nicolás, veamos ese otro ramillete de estos que han empezado a sonar después de las congregaciones de los cardenales. Sí, Juan Roberto, esta lista de papables creció en la medida que se acercaba el inicio del cónclave. Se sumaron 6 nombres más que representan distintas regiones, estilos pastorales y también visiones sobre el futuro de la Iglesia Católica. Empezamos con Jean-Marie Abelin. Él es de Francia, es arzobispo de Marsella y es muy cercano, o fue muy cercano al Papa Francisco en temas como el diálogo interreligioso. Precisamente su candidatura o su nombre ha generado resistencia por la cercanía que tiene con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. También está Fridolin Ambongo, cardenal es de República del Congo y representa a una iglesia africana que está en crecimiento, incluso perteneció a ese consejo cercano al Papa Francisco, lo que se conoció como el G8, y que lo asesoraba en temas de la curia romana. También está Juan José Omeya, quien es de España, arzobispo de Barcelona, con experiencia en el sínodo sobre la familia y es visto como una opción bien equilibrada al interior de la curia romana. También está Carlos Aguiar, él es de México, arzobispo primado, un pastor que está o cumplió 75 años y que precisamente recibe en este momento el apoyo de varios sectores latinoamericanos. También está Joseph Tobin, quien es de Estados Unidos, con una voz fuerte en temas como inclusión, la vida consagrada y tiene experiencia, por ejemplo, en temas delicados en la reforma que se ha hecho al interior de la Santa Sede. Y también está Leonardo Ulrich, él es de Brasil, muy fuerte en el sínodo de la Amazonía, también tiene mucha cercanía con pueblos indígenas, un perfil ecológico que veía con buenos ojos el Papa Francisco precisamente por una de las últimas encíclicas, o mejor, de las primeras que publicó, que se llama Laudato Si. ...7:47, Nicolás Rojas, del equipo de Noticias Caracol, hablando de los papables. Pero además de los papables, además de los nombres que suenan, además de las consideraciones logísticas, por supuesto espirituales, religiosas, litúrgicas, que hay en torno a este cónclave que comienza hoy aquí en el Vaticano, hay también unos temas gruesos. Los mencionaba el cardenal decano del Colegio Cardenalicio en la misa de esta mañana, hablando de los retos de un mundo polarizado, un momento muy complejo, un momento muy difícil para la humanidad. Pero la misma Iglesia, Margarita y televidentes, ha hablado de otro momento crítico y es un tema que lo han considerado una herida abierta que hay que verla. Lo reconocen así, es un modo autocrítico de verla y es el asunto de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos, especialmente contra menores de edad. Sí, Juan Roberto, lo manifestaron también los cardenales en la declaración del último día de las congregaciones como uno de los puntos fundamentales de los retos de la Iglesia. Son en este momento las 8 de la mañana, 3 minutos en Colombia, 3 de la tarde, 3 minutos en el Vaticano. Vamos a terminar esta cobertura especial, al menos en esta franja de la mañana. Nos vamos a desconectar un rato antes de la procesión que habrá previo al cónclave de los cardenales, esa procesión por las calles del Vaticano, para mostrar una imagen que le está dando ya la vuelta al mundo, Margarita y televidentes. Ocurrió justo en el momento en que se daban la paz los dos decanos, si uno lo puede llamar así, del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, que es el que ofició la misa proeligiendo pontífice, y el que va a quedar como decano y director del cónclave, el que era número 2 del Vaticano en la época del Papa Francisco. Pues Juan Roberto, para que se dé cuenta que mejor dicho, en estos tiempos en cualquier momento todo queda registrado. Papaya. Los micrófonos registraron el saludo entre estos dos personajes tan importantes y tan protagonistas cuando el cardenal Re le dice auguri doppi al cardenal Parolin, lo cual quiere decir suerte por partida doble. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que le vaya bien en su trabajo como decano. Director del cónclave. Y ya sabemos que le vaya bien en qué más. En que pues que lo elijan. Y esa sonrisa, esa picardía, es ese saludo cómplice entre los dos más antiguos y sobre todo más respetados del Colegio Cardenalicio, le da la vuelta al mundo y es la imagen que pues
bueno, si eligen a Pietro Parolin Papa, esa va a ser la imagen con la que hay que recordar el previo de este cónclave. Pero pues todo es especulación, como lo está haciendo todo el mundo. Y nos vamos, 8 de la mañana, 5 minutos en Colombia, 3 de la tarde, 5 minutos en el Vaticano. Y esta imagen de la Plaza de San Pedro que muestra los preparativos, las pantallas gigantes, los fieles llegando. Volvemos a las 8:50 de la mañana, es decir, en menos de 50 minutos estamos de nuevo con ustedes para seguir en este cubrimiento especial. Viene la procesión y ya el cierre de la Capilla Sixtina para ese cónclave. Nos vamos, Margarita. Regresamos, nos acompañan en 50 minutos.